En esta oportunidad vamos a conversar sobre la ingratitud de los fieles, el maestro, las escuelas y muchas notas sueltas para ir concluyendo ya estos episodios. Al final tendremos conclusiones, deducciones e inducciones sobre el tema y por supuesto la conclusión final la tienen ustedes. Vamos a iniciar. Quiero traerles un venerable iluminado de la antigüedad. Perdónenme, no dejo los datos por problemas de derechos de autor y todas estas cosas. En YouTube ha habido pequeños inconvenientes, entonces uno se abstiene de trabajar con fotografías y cosas porque se reclaman derechos de autor. Hecha la salvedad, les nombro a ese maestro, Kakwa. Me parece que pertenece al budismo zen. Seguramente es uno de los iluminados más inteligentes con respecto a este tema de las escuelas, el discipulado y el maestro. En una ocasión el emperador lo invita a su corte a dar un discurso. Él en principio no le suena mucho la idea, pero acepta porque es el emperador. Se dirige al Palacio Real. Le había organizado una tarima con más de 4.000 espectadores el emperador. Se sube Kakwa a la tarima, desenfunda su flauta, toca una nota musical, envaina su instrumento y se marcha. Cuenta la leyenda de este iluminado que nunca más se le volvió a ver, y cada vez que lo intentaban buscar, él se elevaba más en los picos de las montañas. Es importantísimo tener en cuenta esta anécdota con respecto a las escuelas esotéricas y a la ingratitud que hace el discipulado y estas escuelas del maestro. Lao Tse también tiene muchas historias con respecto a esto, casi parecidas. El emperador lo invita a su corte y lo nombra primer ministro, inclusive mandan a buscarlo y él rechaza la oferta y da una enseñanza magistral con respecto a esto. Esto ha sido comprendido por pocos iluminados, porque muchos los he visto dar vueltas y patinar en este pedacito. Osho, un maestro iluminado para unos, para otros no lo es. Para mí sí. Trabajó arduamente con su discipulado y aunque no fundó escuelas, sí quiso hacer una comuna y hacer un bien para todos y organizar muchas cosas, y todo esto le salió mal. Al final, en el libro Más allá de la psicología de Osho, dice que mejor hubiese hecho una escuela de misterios antes de haber trabajado con eso. Fíjense que hasta los iluminados se equivocan en sus procedimientos. Bueno, ya hecha esta salvedad, hecha esta remembranza, vamos a entrar en materia. El caso de Kakwa es bastante significativo para mí, porque el discipulado es el que destruye a su maestro. Caso de Jesús, su traidor, Judas,
lo vende por 30 monedas de plata. El caso de Buda, un familiar cercano era su enemigo, su detractor. Los discípulos más allegados al maestro son los que lo traicionan. Lo mismo pasa con los amigos. El amigo más cercano, el más allegado a uno, es el que más lo conoce y por ende el que más fácil tiene la oportunidad de acabar con uno. Pues esto no es nada más ni nada menos lo que sucede en las escuelas esotéricas. Kakua entiende esta situación y dice: antes de que me la piden, prefiero no tener escuelas ni discípulos. Pero esto también es contraproducente. Pienso que en este caso no se puede llegar a ese extremo. Si estuviéramos en la actualidad y tuviéramos a un maestro de la talla de Kakua, pudiéramos decir que pudiera trabajar, y es como yo lo he considerado, escribiendo libros, impartiendo seminarios, pero suelto, sin escuelas ni discipulado, entregando su enseñanza al mundo sin un estándar fijo que lo ancle a ningún lugar material o espiritual con respecto a discipulados y cosas por el estilo. Porque de lo contrario, entonces ese maestro entra en un silencio profundo y en ese caso, ¿qué sucede? Se pierde las enseñanzas de un gran iluminado. Voy a proseguir con esto. ¿Qué hizo Kakua antes de que su propio discipulado lo fusilara o lo vilipendiara, o después con el tiempo su escuela pasara a ser una teoría de confusión? Sencillamente dijo: no quiero escuelas y no quiero discipulado, y entre más me busquen, más lejos me voy a subir en la montaña. Eso hizo ese maestro. El caso de Osho, ya ustedes conocen la historia. Él quiso formar una comuna y lo hizo, por supuesto, le fue muy bien. Obregón, Estados Unidos, y ahí surgieron los problemas. Ese fue el final de Osho. Ahí murió, se puede decir, las ilusiones de ese gran iluminado. ¿Por qué sucede esto? Ya lo veremos. Para uno trabajar con un discipulado, y esto lo digo para personas serias, de una convicción inteligible y de un proceso de liberación profundo que estén llevando, trabajar con personas es lo más difícil que hay. Mi papá solía decir: yo prefiero lidiar marranos o cualquier tipo de animal y no seres humanos, y perdónenme la expresión, porque añadía mi papá: yo a las reses las encamino y las llevo a final término, pero al ser humano no se le puede hacer esto, ni más faltaba, porque no es una res, no es un animal. Pero es lo más difícil de manejar, los seres humanos, porque su conducta, lo saben los psicólogos, sociólogos, es fluctuante. Hoy está de acuerdo contigo, mañana entra en detrimento contra ti. Los budistas dicen: para no tener enemigos, mejor no tengo amigos. Y así pasa con estas escuelas, los maestros y el discipulado. El discipulado, cuando ya ha exprimido la naranja, le ha sacado todo el jugo a ese maestro, opta por, y no ha podido despertar, porque saca el jugo pero no puede despertar, opta por entrar en detrimento de su maestro, lanzando cualquier tipo de injuria, intropedios contra él. Siempre ha sido así, porque el fracaso de no poderse iluminar, de no llegar a la cima, lo hace sentirse frustrado y se descarga en contra de ese gran maestro. Entonces, esto es lo que le sucede a los maestros y lo que quiso evitar, y de hecho lo logró Kakua. Esto es antiquísimo. Lao Tse, varias veces, no fue una. Hubo un momento en que aceptó. Se cuenta la leyenda de la historia de Lao Tse, que en un momento dado, esta es otra historia, porque tiene varias con los emperadores. El emperador le dice que quiere
que sea su juez, que imparta justicia en su corte. Lao Tse le dice, no, no, no. ¿Por qué? Porque el sistema es erróneo, le dice Lao Tse, y no va a salir bien. Dice, pero ¿cómo no va a salir bien? Afirma el emperador, si tú eres un gran hombre sabio, un hombre muy inteligente y con mucha sabiduría. Inténtalo, por favor. Lao Tse, para no contradecir al emperador y por respeto, le dice, lo intentaré, pero ya verás que esto no va a salir bien. Pasados los días traen a dos hombres, uno rico y el otro ladrón, a la corte para que Lao Tse juzgue con juicio equitativo e imparta justicia. Lao Tse detenidamente observa el suceso e imparte una orden que dejó perplejo a muchos. Condenó a 6 meses de cárcel a ambos. A uno por robar al rico, quitar algo que no es de su pertenencia, que era ajeno. Y al rico, argumentó Lao Tse, por ser un acaparador y por crear necesidades sociales de detrimento y pobreza, acaparando, para que así se fomente el robo en una sociedad. Cuando sucedió esto, el rico apeló la decisión y fue al emperador y le dijo, este hombre es peligroso, hoy lo hace conmigo, mañana lo hará contigo, quítalo de la corte, por favor. Inmediatamente el emperador fue, y antes de que le dijera cualquier cosa, Lao Tse le dijo, te lo dije, me voy, no salió bien, no lo intentes, el sistema es erróneo. Estas historias son antiquísimas y tienen que ver con las escuelas esotéricas, los maestros, el discipulado y todo esto que sucede. A ver, si nosotros analizamos detenidamente la historia que acabo de contar, nos damos cuenta que estamos viviendo en un sistema erróneo y que si se trata de corregir el sistema es erróneo, no tiene corrección, se tiene que desechar el sistema. Las escuelas son sistemas establecidos que, ya dijimos en los episodios anteriores, limitan al ser humano y lo ciñen a una ideología o pensamiento única, estandarizada. Lo mismo hacen las democracias. Fijan unas leyes y de ahí no te puedes salir. Y a veces las tienen que cambiar porque las necesidades sociales aumentan y cambian, las sociedades son cambiantes. El hombre es fluctuante, entonces tienen que modificar las leyes. Esto pasa con las escuelas, pero hay algo de lo que quiero hablar y es la ingratitud del discipulado con su maestro. Tal vez Kakua, viendo esa situación, decide no tener escuelas ni discípulos y se marcha. Pero ha sucedido a lo largo y ancho de este planeta con respecto a la ingratitud de los maestros cosas que lo dejan a uno pensativo. Después de tanto trabajar un venerable maestro de forma ardua e incansablemente por la humanidad, los discípulos lo traicionan, lo vilipendian, en una palabra, lo destruyen. ¿Y a qué viene todo esto? A decirles que son los discípulos los que terminan destruyendo a un maestro. Son los mismos discípulos, bien sea infiltrados de las fuerzas siniestras, cualquier cosa que ustedes le puedan añadir, pero son ellos los que destruyen a su maestro.
¿No ha sucedido así en otros países de Oriente donde tienen o donde tal vez los tiempos eran distintos y tienen una enseñanza más profunda y una experiencia más amplia sobre la permanencia de un iluminado? Por ejemplo, en la India con el Buda. Tuvo sus detractores, pero hubo más de 500 iluminados en el budismo, cuando estaba Buda físicamente con ellos. Entonces, entrar en este juego es peligroso. Peligroso para un maestro, peligroso para una persona que está encendido o que tiene una chispa. A mí cada rato me proponen formar escuelas. Yo me rehúso. Las rechazo de plano. Y he dicho que si un día trabajo, como lo estoy haciendo aquí, en favor de la humanidad, lo haré, como les dije anteriormente, desde la distancia, haciendo seminarios, conferencias, sin planta física, escuela o discipulado. Recibirán las enseñanzas a través de libros, conferencias y cualquier medio informativo para llevárselas a cada uno de quienes la necesitan y la quieren tomar. Pero crear una escuela, crear un discipulado, esos mismos te lapidan, te destruyen. Y estas son verdades que había que hablar. Lo han hecho con los maestros más grandes que han pisado la faz de este planeta. Ha sido la constante y no la variante en este sentido. Siempre ha sido así. Tal vez lo que más duele, y digo no de dolor álmico, sino de sentir esa ingratitud, es de el discipulado. Tal vez Osho, leyendo ese libro Más allá de la psicología, tal vez uno percibe entre líneas el sufrimiento o la desilusión de un iluminado tan fuerte, ¿no? Osho decía que su propia gente y la más allegada a él lo había traicionado y que había perdido su tiempo, porque seguramente si hubiese hecho una escuela de misterios donde entregara el conocimiento y unas técnicas y siga por su cuenta, no hubiese sido igual, ¿no? Pero eso lo dudo, porque actualmente cualquier conglomeración de personas que tenga un dirigente, esos mismos que están ahí porque son egoicos, tienen yoes álmicos, aunque digan que no, que ellos son espirituales y todo, mientras el ser humano tenga el ego álmico o los yoes del alma, como decía Gurdjieff en sus enseñanzas gnósticas, seguramente nunca va a poderse recibir una buena paga por cuenta del discipulado. Ahora, esto es un riesgo que se tiene que asumir si se quiere trabajar con la humanidad, porque es arma de doble filo. Entonces, decir aquí que se va a trabajar sin sufrir consecuencias es difícil. Tal vez de la forma que yo he conceptualizado, la más inteligente posible, lo esperen a uno en una conferencia para decirle cualquier cantidad de sandeces, ¿no? Pero bueno, no será constante sino variante. Eso va a ser algo ocasional, ¿no? Sin embargo, Osho entra en un detrimento, se puede decir, en una reflexión muy grande, ¿sí? Porque los iluminados no tienen gustos ni disgustos, ellos son tal cual el espíritu es. Pero entra en un proceso de reflexivo, y en esa reflexión deduce lo que ya les dije. Esto es lo que les espera a todo el que tenga la osadía de formar una escuela o discipulado, nada más manejando grupos de WhatsApp y en Telegram. Uno sale vilipendiado, difamado, dañado,
inclusive sin conocer personas, solo virtualmente, porque no atiendes a sus hechos caprichosos por X o Y, por cualquier cosa. Sales de enemigo con esa gente, porque tienen yoes álmicos o ego. Y estas personas, ¿qué pasa con ellos? El conflicto, la disonancia cognitiva que tienen es interna, pero la descargan con el primero que se les atraviesa en su camino. Y en este caso es el conferencista o la persona que está abriendo un espacio en WhatsApp o Telegram para expresar enseñanzas alusivas al espíritu. Todo esto es importante analizarlo, grupo, porque así como Osho, a mí me ha tocado vivir esto y ha sido muy reflexivo para mí todo esto. Demasiado. Y he entendido y sigo entendiendo cómo trabajar con la humanidad de la forma más inteligente. Y ahora comprendo a Cacua, comprendo a todos estos maestros que no han querido hacer parte de estas escuelas. ¿Y por qué? Porque hacer una escuela o crear un mecanismo de conglomeración de personas es entrar en el status quo y en el sistema. Las escuelas funcionan con cosas preestablecidas y se adhieren al sistema. Lao Tse no quiso, él era espontáneo, él iba caminando, sus discípulos lo seguían, daba una enseñanza y era así, él no tenía ni siquiera un lugar fijo. ¿Ve? Y para ilustrar esto voy a contar otra anécdota de Lao Tse maravillosa. Estamos hablando de maestros, escuelas, discípulos, actitudes, notas sueltas. En una ocasión Lao Tse va caminando con su discipulado y era pleno mediodía, cuenta la historia. Y hay un árbol muy frondoso, pero solo un árbol. No había más árboles en esa zona, pero demasiado frondoso, con mucho ramaje y todo esto. Los iluminados siempre tienden a aprovechar todo en favor de la noble causa iluminativa. Él se para, se esguarecen en el árbol, se cobijan con su sombra y Lao Tse pregunta a sus discípulos y les dice: qué extraño, no hay más árboles por aquí y este es el único. Averigua por qué está este árbol aquí y no hay más árboles. Parece ser que todos los cortaron para quehaceres domésticos, carpintería, entre otros, ¿no? Los discípulos se marchan a averiguar y lo que consiguen averiguar es que ese árbol no sirve para construir nada, porque tiene las ramas torcidas y con nudos. Por lo tanto, ese árbol lo desecharon porque no se puede hacer nada con él. Es un árbol inútil. Lao Tse señala al árbol, se ríe, mira a sus discípulos, señala al árbol y se ríe y dice: sé como este árbol. Inútiles para el mundo, para que no te expriman como la naranja y te desechen. En mi caso personal, suscriptores, les puedo decir que muchos han querido exprimir la naranja conmigo, pero no han podido. Lo han intentado y tal vez han oprimido un poquito la naranja, pero no me he dejado exprimir. Esto es importantísimo para los dirigentes o que tienen espacios en redes sociales compartiendo con su gente. Y es importante entender que esto es muy delicado, porque los que hoy te aplauden, mañana te tratan, te vilipendian, te dañan. Y así es esta humanidad.
No podemos exigir más. La ingratitud es tal vez lo más horripilante que pueda existir con respecto al discípulo y el maestro. Pienso que si a uno ya un maestro no le llena las expectativas, no hay por qué traicionarlo, vilipendiarlo o satanizarlo, en una palabra dañarlo. Simplemente dele las gracias y dígale adiós. Es suficiente con eso. Pero no sucede así. El discípulo se ensaña contra su maestro hasta que lo destruye y aún lo mata. Bien sea socialmente, dañándole su imagen, o pudiendo asesinarlo como lo querían hacer con Osho. Una persona vino a dispararle de su gente. Entonces, todo esto, grupo, suscriptores, amigos, es reflexivo y lo pone a uno a pensar muchas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que las escuelas esotéricas, los discípulos, estas personas tienden siempre a la maldad, al daño, a hacer trizas a la luminaria que les alumbró el camino, a destruirlo. Y no podemos echar todos dentro de la misma bolsa, pero la mayoría es así. Esto es lo que sucede con los venerables maestros que han venido a servir a la humanidad. Todos, no conozco uno solo, excepto de Cacua, y eso porque se la supo cranear, se la supo jugar y no se dejó enredar por su gente. Porque primero al caballo lo soban antes de montarlo. Ellos primero te idolatran, te alaban, te dicen que sabio eres, que inteligente, te soban cual caballo. Luego te montan y ya saben qué significa montar. Si no atiendes a mis requerimientos, te oprimo la espuela, ¿no? Cual caballo. Eso hacen. Para evitar todo esto, muchos maestros, y en estos estoy incluido, no porque me considere maestro, sino como expositor del conocimiento, hemos adoptado trabajar desde la distancia, sin escuelas, con muchas metodologías escritas en audio, técnicas, pero desde la distancia, sin tener que lidiar con personas, porque esto trae muchos problemas. Si desde la distancia, de forma virtual, trae problemas, ¿cómo será físicamente? He revisado detenidamente los sucesos que han acaecido a los diferentes maestros que conozco, que han dejado sus obras, y todos han pasado casi por la misma situación con respecto a las escuelas, discipulado y a lo que pasa entre esas instituciones que ellos forman y que después sus discípulos convierten en un majadero. Todo esto, suscriptores, amigos, es lamentable, pero así funciona esta burbuja o sistema arconte en el que estamos. Y el maestro tiene que ser lo suficientemente inteligente para saberse librar de estos escollos del camino. La ingratitud, me decía en una ocasión un dirigente gnóstico, es lo más horrible que pueda existir dentro de lo que concierne al manejo de escuelas espirituales. Es horrible. Y lo decía con tristeza. Omito el nombre para no ocasionar sucesos que no conciernen a esta conversación. Ya he vivido esta situación y la he vivido en carne propia, de forma personal, porque he dirigido escuelas o reuniones sociales, inclusive
tuve una escuela físicamente y me supe librar de ella. Cuando quisieron venir, yo ya no estaba, la abandoné. Y muchos dicen por qué los maestros corren y dejan las escuelas o se saben librar, porque ven lo que viene, la tormenta se ve venir. Y cuando usted ve que las nubes están negras y mira hacia allá, usted dice, va a llover. Cuando las hormigas se suben a los árboles o a las paredes, es porque el agua viene en camino. Ya lo saben. Si los animales pueden darse cuenta de esto, avisorar esto, cuanto más nosotros, que supuestamente tenemos una masa encefálica más capaz que esos animalitos. Todas estas cosas son dignas de tener en cuenta, de analizar profundamente. Ahora, si hablamos de los sucesos dentro de las escuelas esotéricas, pues es demasiado decir lo que se cierne dentro de esas escuelas. Chismorreo, problemas de toda índole, enemistades, conflictos entre unos y otros, peleas, todo lo que ustedes quieran. Y un chismorreo, el rumor, el dice que se dice, eso es lo que se ve en esas escuelas. Eso es nauseabundo, eso es espeluznante. Sucede también en los grupos de redes sociales. Entonces, trabajar con la humanidad no es cosa fácil. Es más sencillo cuidar animales, dijo mi papá. Pero, ¿qué hacemos entonces frente a esto? Cada uno sabrá. Tomar la actitud más inteligente para librarse de estas situaciones tan difíciles. La manipulación y el control por cuenta de los discípulos no se hace esperar, porque ellos, cuando su maestro no hace lo que ellos quieren que haga, no se deja exprimir cual naranja para dejarse sacar el jugo. Entonces ellos, en represalia, atacan y no se hacen esperar, y lo hacen con fuerza. Son capaces de cualquier cosa malévola para dañar al maestro o para dañar al guía. Y los mismos discípulos son los que acaban con el proyecto de un maestro. Analicen las obras. ¿Y por qué tal vez Gurdjieff dicen que se muere en un accidente automovilístico? Pienso que más bien se suicidó. Y analizando el caso, pues es lamentable que una persona experta en conducción y que tenga un accidente tan tonto como ese. Pero no entremos en esto. Tal vez fue la forma de decir: hasta aquí llegué, me voy, estoy liberado, como lo hacían los antiguos gnósticos, y con esto no estoy promoviendo el suicidio para nada. Ninguna persona debe suicidarse por ninguna razón, pero si entendemos que ya no hay nada que hacer aquí y que estamos iluminados y nos tenemos que ir, pues muchos gnósticos antiguos tomaban la decisión de hacerlo y se iban. Tal vez Gurdjieff, viendo la situación, porque tiene una desilusión tan grande o porque se da cuenta que su trabajo ha sido en vano con una humanidad que no estaba preparada para eso y que nunca lo estará, porque siempre un maestro va más adelante que ella y no le comprenden. Al superhombre no le comprenden y le matan, ¿no? Eso es una verdad. Pues decide irse, ya había cumplido con su trabajo. Entonces, grupo, suscriptores, amigos, todo esto es de verdad
cosas para analizar detenidamente, y especialmente los dirigentes de escuelas, para profundizar con una actitud bastante reflexiva. No podemos seguir escondiendo las verdades que atañen a las situaciones que vivimos. Me ha caracterizado en la vida es tocar temas que nadie se atreve a hacer. Y con eso soy inmensamente feliz. Y esto no lo hago para dañar a ninguna escuela o para tratar de satanizar X o Y grupo, no, ni a nadie. Esto lo hago con el ánimo de que quede un mensaje profundo en las conciencias de cada una de las personas que escuchan este mensaje y tomen la mejor decisión y saquen sus conclusiones. Es una conferencia libre, o una plática entre amigos mejor, que es más bonito. Esto ha venido desde la antigüedad y muchos maestros, entre esos Lao Tse, se ha sabido librar de esto. Cacua, pero otros han caído redonditos en la trampa del discipulado, de las escuelas, de todo esto. Porque es que la fama a veces opaca la luz del maestro. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos sienten, en principio, que lo que les están diciendo es así. Resulta que el discípulo primero soba el caballo es el maestro. Primero lo soba y luego lo monta. Y después, cuando no se deja manipular el maestro, le entierra las espuelas. Eso es lo que pasa. Yo creo que muchos han vivido esto como dirigentes gnósticos o de cualquier escuela esotérica. Los mismos que usted ayudó a salir adelante, a entregarles el conocimiento, con la espada te vuelan la cabeza. Entonces, todas estas cosas hay que hablarlas, suscriptores, amigos, porque esto hay que analizarlo, hay que comentarlo profundamente. Siempre he querido que se toquen temas sensibles, pero que se sepa hacer de una manera inteligible para no herir susceptibilidades, aunque es difícil no hacerlo. Pero este ha sido un tema bastante escabroso, pero a la vez maravilloso haber conversado para ustedes. Se puede decir muchas cosas más, pero ya van 4 episodios y considero que es suficiente. Voy a sacar conclusiones y finalizamos esta disertación. Queridos amigos, suscriptores, grupos en general de mis redes sociales, gente que me escucha. Trabajar con la humanidad es un arma de doble filo. Y pienso que en todas las esferas de las factorías se da esto. Si es en el trabajo, alguien busca tu cabeza para ocupar tu puesto. Y eso fue lo que quiso evitar Lao Tse cuando rechazó ser primer ministro. Dijo un pensador: ¿por qué lucha el hombre? Por el nauseabundo poder. Por el poder te vuelan la cabeza. Sucede en las esferas espirituales y factorías materiales. En todos los ámbitos de la vida está presente esta actitud. Y es una actitud enferma que seguramente en otra conferencia trataremos. La enfermedad del poder. ¿Pero a qué conlleva esto? A que observemos detenidamente los sucesos de una sociedad enferma para aprender
a no ser víctima de ella. Porque este sistema de la burbuja demiúrgica, este mundo material, está constituido precisamente así. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿esto solamente sucede en los seres humanos? Digo, no. En todos los reinos, inclusive en el de las bacterias. Los animales se desgarran unos a otros por la comida. Y los que son herbívoros se cornean, pelean, luchan por la sobrevivencia, por una supervivencia. Porque el Dios creador de este mundo, el demiurgo satánico que creó estos reinos de la materia, fue un Dios ciego que hizo un desastre. Y lo que aquí sucede está jerarquizado todo. Y para poder ascender a la máxima jerarquía, para tener ese ascenso, necesitas cortar unas cuantas cabezas. Amados suscriptores y amigos, les agradezco mucho la atención prestada. He finalizado con estos episodios de las escuelas esotéricas. Tal vez se quedan muchas cosas por decir, pero las que queden van a ser reserva del sumario. Un abrazo, cuídense mucho. Siempre estoy con ustedes. Los quiero.